Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una alegría este reencuentro, como cada día, porque estamos estimulados, estamos vitalizados por la palabra de Dios. Y en este segmento de Reavivados por su palabra, que titula Creer en sus profetas, nosotros compartimos lo que es la orientación de Dios a través de sus profetas. Tanto en la antigüedad como en la época moderna, la iglesia de Dios ha sido conducida de manera sabia por esa orientación muy inspiradora y sobre todo guiadora. Quien nos presenta estas orientaciones es el pastor Bruno Razo, que está con nosotros. Es con gusto, Pastor Eber, que estamos juntos porque creemos en la premisa que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Por eso estamos aquí, para analizar el mensaje de la Biblia, el mensaje del Espíritu de profecía, para entenderlo mejor, para asimilarlo, para internalizarlo. Y nos alegra que no estamos solos, Claro. porque sabemos que muchos hermanos y amigos, a través de la radio, de la televisión, de internet, todos los días nos autoconvocamos juntos buscando la dirección de Dios para nuestra vida. Pues bien, en esta autoconvocación nosotros estamos repasando el día de hoy el libro de Levítico, el capítulo 14. El día de ayer había empezado con un tema bastante complicado, bastante difícil, y hoy lo continuamos. Es el tema de la lepra. ¿Por qué Moisés dedica 2 capítulos de este libro a este tema? Es algo sorprendente. Pues bien, no cabe duda que la lepra era la enfermedad más temida de esa época. Podríamos pensar en algunas enfermedades actuales que son muy temidas, como el SIDA, el cáncer, algunos tipos de cáncer que son más agresivos que otros, ¿no? Y la gente le tiene mucho temor. Pero la lepra era algo que ellos realmente temían. La peor enfermedad de aquellos días. Sin duda. Y entonces nos preguntamos, ya que esta enfermedad era tan terrible, ¿por qué ellos simbolizaban el pecado con la lepra? Por eso, porque como era la peor enfermedad, el pecado es lo peor que nos puede pasar. Ajá. Y así como esa era una enfermedad que afectaba a lo físico, el pecado es una enfermedad que afecta la integralidad del cuerpo. Claro. Y porque después Isaías es el que con más claridad va a ilustrar al decir, como mencionamos ya, que desde lo alto de la cabeza hasta la planta del pie hay una herida, hay una llaga, está todo echado a perder. Bueno, así como la lepra lesiona, distorsiona todo el cuerpo, el pecado lesiona, distorsiona todo el organismo. Por eso
Elena de White lo describe de esta manera. El pecado es corruptor por naturaleza. Un hombre infectado de esta lepra mortal puede transmitir la mancha a miles. ¿Sí? La lepra era contagiosa, el pecado también es contagioso, pero no es por un contagio directo, es decir, yo soy pecador y te hago pecador, pero puedo atraerte al pecado, claro. Puedo seducirte hacia el pecado, puedo conducirte hacia el pecado. Por eso dice, un hombre infectado de esta lepra mortal puede transmitir la mancha a miles. Los que ocupan posiciones de responsabilidad como guardianes del pueblo traicionan la confianza depositada en ellos si no son fieles en buscar, descubrir y reprender el pecado. Por eso, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase, porque el que tocaba a un leproso también se volvía inmundo. Claro. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra le fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Aquí hay dos citas importantes que nos están mostrando que realmente esta comparación de la lepra con el pecado es inequívoca. O sea, es extremadamente acertada. Claro. Ellos temían, no había ninguna sanidad en ese momento que pudiera decir, bueno, ahora nosotros tenemos tranquilidad porque hemos encontrado un médico que nos puede asegurar. No. O sea, era imposible sanarse de la lepra, es imposible sanarse del pecado. Sin una ayuda suprema, superior, sobrenatural. Claro. O sea, yo por mis propias cuentas no puedo. Tanto que el profeta dice, aunque te laves, aunque amontones, no hay cómo limpiar mi pecado. Sí. La mancha del pecado permanece delante de ti. O sea, así como la lepra no tenía cura, el pecado no tiene cura desde lo humano, a menos que permitamos la intervención de Dios. Por eso Jesús sanó al leproso físico, para decir, hay cura para la lepra física, porque también hay cura para la lepra espiritual. Y es interesante, hablando de la mancha, los judíos tenían mucho temor cuando le aparecía una mancha, porque la lepra aparece primero como manchas en la piel, y de pronto esas manchas se convierten como en la piel de la naranja, ¿no? Que empieza mucha porosidad, y esa porosidad va creciendo. Entonces justamente el profeta está diciendo, la mancha de tu pecado no se puede quitar, y más bien se va a agrandar. Sin la intervención divina, no hay forma de curarse de esta enfermedad tan mortal que es el pecado, simbolizado por la lepra. Así es. La otra lección, Eber, que está presente aquí es que todo el mundo le escapaba a un leproso. Claro. Y todo el mundo le escapa a un pecador. O sea, aunque son pecadores los que le escapan al pecador. Especialmente si es conocido como un pecador, digamos, ya... Claro, porque nosotros separamos, ¿no? Hay pecadores y pecadores para nosotros. Entonces, el que, no, este no es pecador, porque después de todo sus pecados no son tan pecados. Sí. Ahora el otro, ese sí que es pecador. Y evaluamos entre pecado y pecado, como si nosotros tuviéramos potestad de hacer esa evaluación. Cuando para salvar al mentiroso, para salvar al adúltero, para salvar al ladrón, para salvar al asesino, se pagó el mismo precio. La sangre de Cristo en la cruz derramada para salvar a los pecadores. Por eso es por gracia, no es por méritos. Y por eso es por gracia, no es por compra, no es por negociación. No tendríamos cómo pagar si tuviéramos que pagarlo. Es por los méritos del Señor. Pero bueno, la gente le huye a la lepra, la gente le huye al pecador. Y Dios viene a enseñar un axioma diferente. Dios también le huye al pecado. El pecado es repulsivo para Dios, pero Dios no huye del pecador. Fíjate, ver, la cosa es exactamente al revés. Cuando Adán y Eva pecaron, dice el Génesis que se escaparon. Claro. Y tuvieron miedo. ¿Y quién estaba huyendo entonces? Y Jesús lo buscó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? No, lo que pasa es que hicimos unas cositas y entonces tuvimos miedo. ¿Miedo? ¿Miedo por qué miedo? ¿De qué miedo? El que escapa de Dios es el hombre. El que escapa es el leproso.
Y el médico es el que va corriendo detrás del leproso para decirte, tengo remedio, tengo tratamiento, tengo interés, tengo disposición, quiero sanarte, puedo sanarte. El leproso le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Que me sanes. Y él estaba la cabeza agacha. Y yo pienso ese instante, la cabeza agacha del leproso, ¿qué habrá pasado por su cabeza? Y antes que Jesús hable, dice el Evangelio, lo tocó. ¿Cuánto hace que nadie lo tocaba? ¿Y los espectadores cómo estarían sorprendidos? Yo trato de ver algunos de esos que querían ayudar a Jesús como haciendo señas. Señor, saca la mano, te está complicando, te vas a volver inmundo. Y el Hijo de Dios vino para tocar a los inmundos. Y gracias a Dios que vino a tocar a los inmundos, porque así mi vida tiene esperanza. El Hijo de Dios vino a tocar a los leprosos. Y gracias a Dios que vino a tocar a los leprosos, porque entonces hay esperanza para ti, para mí y para usted, o para ti, o para ustedes. Sí, hay esperanza para los pecadores. Jesús es nuestra esperanza. Con esas palabras profundas, queridos amigos, no queremos agregar nada. Por favor, espérenos unos instantes, retornamos después de este mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Linda cita que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. También puede hacerlo descargando el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda un momento preciso para recibir una invitación y además de eso, pedir la bendición del Creador. Yo pienso en las palabras de Pablo cuando dijo, palabra fiel y verdadera de ser escuchada es esta, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si nos acercamos a Dios con esa actitud, vamos a encontrar a un Salvador definitivo para nuestra vida, que perdona nuestro pasado, que transforma nuestro presente y que nos ofrece su ayuda y bendición para transitar hacia un futuro lleno de esperanza. Por eso vamos a agradecerle a través de la oración. Señor, te damos gracias porque no te importó que fuéramos lastimados por la lepra del pecado. Te damos gracias porque aunque todos nos abandonaron, viniste a esta tierra para tocarnos, para abrazarnos, para sanarnos, para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad. Por eso te pido en este momento que abraces a todos nuestros amigos y hermanos, que ese abrazo signifique perdón, fe, esperanza, signifique consuelo, signifique en verdad una nueva oportunidad que sea aprovechada y que juntos nos preparemos para tu reino. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, amigos, queda un compromiso. El día de mañana nos reencontramos en esta caminata, en este peregrinaje. Juntos, un capítulo por día, un día de esperanza, un día de alegría. ¿Por qué? Porque estamos acompañados de reavivados por su palabra. Hasta entonces.